La voz de los protagonistas. En Contextos. Le agradecemos al presidente en Coahuila de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, Isaac del Bosque, que nos acompaña en el estudio. Gracias, Isaac, por llegar hasta acá, porque contigo, bueno, siempre hay tema, ¿no? La seguridad siempre será tema y la manera en que vienen operando las empresas de seguridad privada también. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Bueno, vamos a hablar, déjame empezar desde lo más general para irnos a lo particular, que son los fraccionamientos privados y la seguridad que les ofrecen empresas que están dentro de la asociación y otras que no figuran dentro de la asociación. A ver, este tema del cual platicamos no hace mucho sobre la necesidad de sindicalizarse, ¿cómo va? Y si realmente es que ustedes por necesidad tienen que estar sindicalizados. Como lo decía la vez pasada, es que no es una necesidad, ¿no? O sea, porque decir que es una necesidad podría decirse que también es casi una obligación. Se podría malentender, ¿no? Entonces, la ley es muy clara en el tema de que es un derecho de los trabajadores, ¿no? Que si ellos lo necesitan, si ellos lo ven así pertinente para sus beneficios, pues se pueden sindicalizar, ¿no? Entonces, ahora, si me preguntas a mí particularmente, Isaac del Bosque, yo creo que es importante la sindicalización hasta cierto punto porque podrían ayudar a solucionar algunos temas. Y por supuesto, si es un sindicato que no está politizado, si es un sindicato que realmente está preocupado por los intereses del trabajador, es un sindicato que va a ayudar a los beneficios del trabajador, ¿no? Entonces, podría ser importante. Yo promuevo el derecho sindical, por supuesto, pero que exista la necesidad o la obligación, eso es una falacia. Uh-huh. ¿Por qué tanta controversia? O sea, no todas las empresas de seguridad privada están en la asociación. Hay unas que están fuera de la asociación. Sí, por supuesto. ¿Y por qué tanta controversia entre el mismo gremio, pues? Miren, yo creo que el tema, hablando específicamente de la sindicalización, es un tema que no solo atañe a la seguridad privada, sucede en otros giros, el giro transportista, el giro constructor. O sea, los sindicatos buscan continuamente, y no está mal, no es una crítica, pues incorporar cada vez más y más trabajadores a su gremio, ¿no? Entonces es una lucha constante, es un esfuerzo constante de parte de los sindicatos de buscar integrar nuevos sectores. Y hablando específicamente de la seguridad privada, la seguridad privada es un sector muy, muy atractivo. Representamos casi el 3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Y es un sector muy amplio. En una encuesta, en un censo, que realizó la Secretaría del Trabajo junto con INEGI hace poco, resulta que la seguridad privada tiene más de 700,000 trabajadores a nivel nacional. O sea, le da la vuelta a las Fuerzas Armadas inclusive, ¿no? Entonces es muy atractivo. Entonces, la verdad es que fuera de los intereses sindicales para la asociación, al menos para la MESP, no es un tema relevante. Para nosotros es mucho más relevante el tema de la profesionalización, de la industria, de la dignificación de la industria, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahorita. Nos importa más el tema de la capacitación, nos importa más el tema de las alianzas estratégicas que podamos hacer con las instituciones, con el gobierno, para darle un giro. Al final del día, la seguridad privada representa, de cierta manera, un pilar importante para la estabilidad económica del país. Un ejemplo rápido y práctico. Todas las empresas extranjeras que vienen ahorita con el tema de nearshoring, o las que ya están, ¿sí? Ellos, para poder exportar hacia Estados Unidos, tienen que cumplir con unos estándares de seguridad, llámese CITIPAT o EA. Esos estándares de seguridad no los proporciona la seguridad pública, los proporcionamos nosotros, la seguridad privada. Y si nosotros no proporcionáramos esos estándares, ellos no pudieran exportar hacia Estados Unidos. Entonces, o sea, ese es nada más como un pequeño panorama de que la seguridad privada no nada más es el guardia de la residencial
O sea, estamos en sectores económicos muy importantes, de los cuales si no participáramos, no habría este flujo empresarial, comercial que tenemos hoy en día. O Isaac, ya hay jerarquías dentro de la guardia privada, es decir, hay rangos o hay personas más capacitadas que otras, o cómo es la organización de una empresa de seguridad privada. Per se no hay rangos ni jerarquías, lo que sí hay son modalidades y eso viene en la ley. Hay 7 modalidades actualmente, una es de vigilancia y custodia de los bienes, otra es traslado de valores, otra es, por ejemplo, el sector que se encarga de los blindajes. O sea, muchos de los blindajes que utiliza, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa, se lo proporciona y lo arma la seguridad privada. Y así sucesivamente. Entonces no hay per se como más o como menos, ¿no? Solo hay diferentes sectores. Sin embargo, por supuesto, cada empresa, y ese es el valor agregado, ¿no? O ese es el speech de venta de cada una de las empresas, pues tendrá más o menos certificaciones, ¿no? Habemos unas que tenemos ISO, habemos otras que tienen a lo mejor certificación básica, o habrán algunas que tienen un programa de capacitación a través del Conocer, y cada una se va nutriendo de manera distinta. Y en este punto, precisamente, eso es muy importante para el que contrata una empresa de seguridad privada, ¿no? Que pregunte, oye, ¿tú cómo capacitas a tu personal y qué certificaciones tienes al respecto, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que estás capacitando a tu personal de la forma adecuada? Y entonces ahí ya en la oferta pues vendrá la demanda, ¿no? Ajá. Ahora, los fraccionamientos, la seguridad en fraccionamientos cerrados, lo decía en la introducción del espacio y cuando comentaba tu presencia y el tema que estamos desarrollando, es que es un viacrucis, porque en los fraccionamientos privados, sobre todo de ciertas características, sí quieren seguridad, sí quieren que esté la persona en la caseta de entrada del fraccionamiento, pero luego hay muchas personas que no quieren pagar la cuota y empieza el peleadero entre ellos. Y siempre los que salen más afectados son los guardias, porque les dan indicaciones de quiénes sí pueden entrar, a quién le deben de abrir la pluma, a quién no deben de abrir la pluma. Y los meten en muchos problemas, pero además hay vecinos que son muy violentos y arremeten contra los guardias de seguridad como si el guardia de seguridad fuera el culpable de la mala relación vecinal. ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo controlan? Mira, si tú te pones a investigar, YouTube, Google, donde tú quieras, ¿no? Y buscas agresión a guardia de seguridad privada, vas a encontrar, o sea, de 10 videos, 8 son sobre agresiones en residenciales, ¿no? Precisamente en las residenciales sucede un fenómeno muy particular en la seguridad privada, y es que, número uno, en censos no oficiales, pero a lo largo de la República, en las residenciales es donde más se concentran empresas irregulares o empresas patito, ¿no? Y esto tiene que ver también con el hecho del presupuesto. O sea, las residenciales tienen un presupuesto muy limitado. Vamos a suponer, ¿no? De 10 pesos, cuando un servicio de seguridad privada profesional tendría que valer a lo mejor 19 o 18, ¿no? Entonces, con 10 pesos les alcanza pues para la primera empresa que se ofrezca para el tema, ¿no? O termina la residencial contratando a su propio personal, que es aún más peligroso, porque entonces contratan a su propio personal de seguridad privada, pero sin los lineamientos que debería tener una persona de seguridad privada para cumplir con sus funciones. Luego, ¿qué sucede? Que los administradores de las juntas vecinales o los administradores de las residenciales pues tienen cero idea de cómo funciona la seguridad patrimonial, de cómo funciona la seguridad física, ¿no? Perciben o entienden lo que quieren en torno a la seguridad de la residencial, pero no son expertos en la materia. Y no tienen nada de malo, no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero tampoco se asesoran, no buscan a gente que los pueda realmente
guiar sobre cómo establecer un buen sistema de seguridad para la residencial, ¿no? Y luego entra lo que tú dices, lo quieren todo, ¿no? Queremos que haya rondines todos los días, ¿no? Y que vigilen cada una de las bardas y las 24 horas y que no, y que la gente que entra a pie se revise y los carros que salen también y lo queremos todo con un guardia, ¿no? Entonces, o sea, piden o exigen algunas consignas, algunos objetivos que son imposibles de cumplir. Y entre estos objetivos imposibles de cumplir entran estas acciones punitivas o sanciones, ¿no? Donde, para empezar, o sea, yo entiendo y respeto las reglas de cada residencial, pero también habría que revisar si esas reglas están apegadas a la ley, ¿sí? O si tienen el respaldo de alguna autoridad, ¿no? Porque, ok, no pagaste tu cuota de mantenimiento, ¿no? Pero tú ya compraste esa casa, ¿no? ¿Con qué autoridad permites que una persona no entre a su patrimonio? ¿Sí? Entonces, es un tema muy delicado, ¿sí? Pero que definitivamente no le compete a la seguridad privada, ¿sí? Le compete a otra instancia revisar si esas reglas son correctas o no son correctas. ¿Y quién se va a encargar de ejecutarlas? Definitivamente no el guardia. Entonces, llega la hora de castigar al vecino moroso, ¿sí? Señor guardia, usted se va a encargar de que no entre a la residencial, y es ahí donde lo exponen a este tipo de actos, agresiones. O sea, de agresiones, que de ningún momento lo justifica, por supuesto, ¿no? O sea, no porque yo esté viviendo esta situación significa que me voy a bajar a agarrar a golpes al guardia, ¿no? Él es el último responsable. Pero bueno, es que se da, ¿no? Y de todas maneras sometes al guardia, que esto es otra cosa importante, sometes al guardia a un constante estrés. O sea, todo el tiempo, si te pones a pensarlo, si se ponen a pensarlo, o sea, el guardia es recibe gritos, recibe malas caras, recibe... El trabajo de la seguridad es incómodo, ¿eh? O sea, le genera incomodidad a la gente. Se tiene que hacer, pero no siempre es muy cómodo. Son muy pocas las personas que realmente aceptan y cooperan con el trabajo del guardia de seguridad. Uh-huh. Entonces, están expuestos a todo esto. ¿Qué termina pasando? Una rotación de personal o una rotación de empresas. Porque entonces la residencial dice, no, empresa, tú no me serviste. Y llega otra, y se va, y llega otra, y se va, y llega otra. Y eso termina manchando el gremio. Porque entonces todas las empresas son malas, claro, pero no es la empresa. Pero es que además hay un concepto como que se confunde mucho, ¿no? O es un guardia o es un portero. Totalmente. O sea, ahí hay que diferenciar. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, y yo en esa parte soy muy crítico cuando me piden a lo mejor algún servicio o asesoría en alguna residencial. Que yo, en lo particular, y otros compañeros, ya hemos dejado de dar servicios residenciales desde mucho tiempo. Porque cada uno de los inquilinos en una residencial es el jefe. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, Sí. Es horrible, ¿no? Oye, Isaac, y es que esto que decías de si esas reglas están armonizadas con la reglamentación o con la ley, luego estas se contradicen mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí del municipio nos han dicho que, bueno, el tema de los servicios públicos se tienen que dotar aún en espacios cerrados, ¿no? Y, por ejemplo, los vecinos dicen, a ver, si hay un vecino ruidoso, por ejemplo, y si le hablamos a la brigada antirruido, ¿cómo le va a hacer para ingresar a la cerrada a proporcionar ese servicio? Y lo que en su momento también se nos decía, que las áreas verdes, por ejemplo, de una cerrada, en estricto sentido, siguen siendo área pública, pero luego dices, ¿cómo va a ser área pública si el acceso está restringido? Entonces hay un montón de situaciones que se sustraen de la lógica de los reglamentos de espacios públicos en ese tipo de cerradas. Entonces luego terminan generándose dinámicas que no se entienden bien y que luego la autoridad municipal puede lavarse las manos, ¿no? Es decir, bueno, por un lado, ok, hay que dotar de servicios, pero por otro, pues tienen ahí sus reglamentos y su acceso limitado. Es un guardia, una empresa de seguridad, ¿cómo lo lidia, ¿no? Es que no lo debe de lidiar. Vuelvo a lo mismo. La seguridad privada, el guardia de seguridad privada, la empresa de seguridad privada que presta el servicio, no es quien
para buscar que se cumpla o no se cumplan estas exacto, es que a eso me refiero. Y hay forma de que a través de las empresas se exija a la autoridad hacer su parte en ese tipo de situaciones. Tampoco, porque no somos una autoridad competente en el tema de urbanismo, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí lo ideal es quien se encargue de administrar, de dirigir una residencial, una unidad, haga su comité, que seguramente la mayoría ya la tienen, ¿sí? Sí. Y vayan con la autoridad competente a asesorarse, ¿sí? Pero la seguridad privada, su guardia que tienen ahí, no es la autoridad competente para ejercer ninguna medida punitiva, ni sanciones, ni poner las reglas, ni mucho menos. No es la policía de la residencial, ¿no? Y se quiere ver como la policía de la residencial. Sí. Y no es así, ¿no? Y regresando al tema de que, bueno, a ver, quiero seguridad o quiero un portero, ¿no? Eso también es muy importante y hay que ser muy críticos ahí. O sea, a ver, voy a contratar un guardia, ¿sí? 2, porque es lo que me alcanza, ¿sí? Señorita, ustedes no tienen seguridad en esa residencial, tienen un portero y está bien, ¿no? O sea, pero no le exijan a una persona que se encargue de la seguridad de toda una residencial de 20, 30, 40 casas, ¿no? Una persona es imposible, claro. es irrisorio, ¿no? Entonces, por eso muchas residenciales están empezando a apostarle, que se me hace una gran idea, a la parte de la tecnología, ¿sí? Porteros automáticos, etcétera, y donde en todo caso solamente hay un guardia que está encerrado en una caseta, nunca le da el sol, ¿sí? Y se encarga de que funcione el sistema, ¿sí? Pero ya todo es computarizado. A ver, bájate y pégale a la pluma, ¿no? Bájate y pégale al sensor, pero ya no te bajas y le pegas al guardia, ¿no? Entonces ya tu pleito ya es contra el sistema que lo administra la administración. Perdón por la redundancia. Sí. Entonces, como que para allá va. Y se me hace muy prudente, se me hace muy bueno el futuro de la seguridad en las residenciales, porque definitivamente mientras se sigan contratando empresas irregulares que no cuenten con los procedimientos ni los protocolos administrativos, operativos y legales para prevenir que esas agresiones sucedan y luego respaldar al cliente y por supuesto al guardia, entonces no vale la pena seguir exponiendo a la gente que estén a esas condiciones laborales. Claro. La ocasión anterior que platicábamos contigo por teléfono decíamos que íbamos a abordar la necesidad de las reformas de ley en materia de seguridad privada. ¿Qué hay con eso, Isaac? Hay una iniciativa allí detenida por los legisladores. ¿Cuándo se le podría dar celeridad? ¿Desde cuándo no hay una reforma? ¿La ley actualmente vigente de cuándo data? En fin. La ley vigente, la Ley Federal de Seguridad Privada y su reglamento tienen ya 20 años, ya más de 20 años, y ya está obsoleta. O sea, ya no es lo mismo la industria de hoy en día, la de 20 años, por supuesto, creo que se entiende perfectamente bien. Varias cosas han avanzado. Y luego, ¿qué pasa también? Que cada estado libre y soberano saca su propio extracto de la ley federal y hace la ley estatal, ¿no? Entonces, si de por sí la ley federal ya tiene como ciertas cosas que no hacen sentido, que se contradicen, entonces las leyes estatales tienden a veces a ser un poquito engorrosas o contradictorias. Por supuesto que urge una reforma de ley en el tema de la ley federal. Por ejemplo, se nos exige a las empresas de seguridad privada sí o sí pedir cartilla militar, ¿no? Que se me hace excelente, pero también hay que ser realistas. Y son números de la Secretaría de Defensa. Ha bajado mucho, pero drásticamente ha bajado la cantidad de conscriptos. Ya cada vez menos jóvenes hacen el servicio militar nacional, que se me hace a mí terrible. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya no vamos a reclutar? ¿No? O sea, ya no vamos a reclutar jóvenes, nos vamos a quedar con pura gente de 40 años en adelante que sí hizo su servicio militar. Algunos trámites son sumamente engorrosos y detienen la posibilidad del desarrollo económico de la industria de la seguridad privada. Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, si tú quieres operar en Tamaulipas, tienes que tener el permiso federal, tienes que tener el permiso estatal y luego tienes que tener un permiso especial en cada municipio que quieras operar en Tamaulipas, ¿no? Lo que hace imposible que operes en Tamaulipas, ¿no? Aquí en el estado de Coahuila, particularmente, a través del licenciado Cabrera,
que es el director de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad, el director de Seguridad Privada, perdón, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La verdad es que hay muy buena interacción, hay mucho apoyo de su parte, se sienta, escucha a las autoridades, hay mucha ayuda, pero aún así, pues sí hay muchas cosas que reformar, ¿no? Y una de las cosas que a mí particularmente me gustaría que cambiaran en la ley es esta parte de la corresponsabilidad, ¿sí? O sea, que el guardia de seguridad privada, la empresa de seguridad privada, no se vea obligada a cumplir con ciertas consignas, con ciertas actividades de las cuales el cliente no va a hacerse responsable también, ¿sí? Porque, o sea, de manera implícita, ambos son socios solidarios en caso de cualquier conflicto, ¿no? Bueno, debería ser algo explícito, ¿sí? Entonces, bueno, si yo te voy a poner a ti a que te confrontes con fulano, con mengano, es porque yo te voy a respaldar, ¿sí? Yo voy a respaldar esa acción. Entonces, claro que hay mucho que hacer, pero bueno, la Cámara Legislativa lo tiene parado, no por alguna razón en particular, la verdad es que lo desconocemos, pero ya de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, MESP, lleva ya al menos unos cerca de 10 años ya presionando, impulsando para que suceda este cambio, pero bueno, no ha habido. ¿Qué se necesita o qué va a suceder para que haya celeridad en el tema? La verdad es que se desconocen. Ya saben que los tiempos en la política son perfectos, suceden cuando ellos así lo deciden. Entonces, pues esperar un poco más, ¿no? Ajá. Pero bueno, de la MESP, al menos por nuestro lado, estamos impulsando por convertirnos en Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada. Entonces, yo creo que con este cambio, pues quizás eso sea algo que ayude a acelerar el proceso del cambio de ley. Sí, que es fundamental la profesionalización en todos sentidos, ¿no? O sea, desde la capacitación, la certificación, las garantías, porque, mira, también en honor a la verdad, Isaac, a mí que me ha tocado platicar con algunos guardias de seguridad de diferentes negocios y fraccionamientos residenciales, se quejan enormemente de lo que se les paga. Sí, enormemente, de verdad. Y tú ves sus limitaciones para escribir un recado, para contestar un teléfono, para operativamente hablando funcionar. Entonces, pues, ¿y de qué manera les puedes pagar más con esto que ellos te ofrecen en relación a su formación y a su capacitación? Por supuesto. Entonces, es un círculo vicioso. Sí. Mira, déjame hacerte ahí un pensamiento ahí. Yo siempre esto lo comparto mucho con mis demás compañeros del gremio, ¿no? Dicen, es que estamos compitiendo, nuestra competencia con otras empresas de seguridad privada. Y le digo, no, compañeros, a ver, nosotros no competimos con otras empresas de seguridad privada. Nosotros competimos con todas aquellas empresas que están en el mismo sector económico de contratación laboral que nosotros. Llámese maquilas, tiendas de autoservicio, gasolineras, construcción, ¿sí? Entonces, lo que es un hecho, y es bastante triste, es que la mayoría de las personas no ven a la seguridad privada como una aspiración vocacional, ¿sí? O sea, llegan a la seguridad privada como último recurso, ¿sí? Digo, salvo, por supuesto, aquellos que ya tuvieron algún antecedente policial, militar, o que pues sí les llame la atención, pero es un porcentaje muy chiquito, ¿sí? La mayoría lo utilizan de último recurso. Exacto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que seguir impulsando a través de las empresas cada vez más estrategias de desarrollo organizacional, donde hagamos que la gente se sienta orgulloso de formar parte de las empresas, donde les demos capacitaciones que realmente sirven, que realmente funcionan. Por ejemplo, nosotros a través de la MESP promulgamos mucho las capacitaciones a través del conocer, para que sean certificaciones que certifica la SEP, no nosotros. ¿No? Eso es magnífico, porque eso le abre un abanico de oportunidades a la persona, esté o no esté dentro de tu empresa, que esto hay que fortalecer las capacidades y los talentos de las personas. Sí, ya nos indican el corte comercial. Isaac, ha sido muy grato tenerte aquí en el estudio y
Y es que hay mucho tema. Mucho tema Oye, contigo. yo espero que me gracias. inviten después para Con seguir hablando. muchísimo Muy gusto. bien, por Isaac del supuesto. Bosque, presidente en Coahuila de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Es tiempo de hacer una pausa comercial. Contextos.